Bueno, lo primero que vamos a ver de acá hasta el recreo, vamos a ver, cubrir muy rápidamente diversidad de hongos y después vamos a seguir con animales. Entonces, lo que vamos a ver, vamos a hablar de hongos como eucariotas, o sea, la semana pasada hablamos de los procariotas, los dos grandes dominios con células de organización procariótica, y repasamos un poco toda la diversidad de eucariotas con énfasis en los grupos unicelulares. Y a partir de ahora hablamos también de las plantas terrestres, y ahora vamos a hablar del segundo gran grupo de animales, de organismos multicelulares, que son los hongos, y después vamos a pasar a los animales. Entonces vamos a hablar de los hongos como eucariotas, las características de un micota, que son los hongos verdaderos. O sea, hay un conjunto más grande de organismos que se los llama hongos, pero se considera que solamente hay un linaje de hongos verdaderos, que son los eumicotas, donde eu quiere decir verdadero y micota es de micete o hongo. Vamos a hablar de las células, cómo se organizan, vamos a hablar de qué son las levaduras, que son las hifas de los micelios, cómo se nutren, cómo se reproducen, y después vamos a ver rápidamente los 5 principales linajes de hongo, que son los quitridiomicetes, los cigomicetes, los glomeromicetes, ascomicetes y baciliomicetes. Y por último, muy rápidamente, vamos a tocar en un grupo particular que son los líquenes. Entonces, dentro del dominio Eucaria, este es el mismo mapa que vimos de la clase pasada, los hongos están ubicados aproximadamente por acá, ¿sí? Son unicontos, están relativamente emparentados con los animales, mucho más emparentados con los animales, por ejemplo, que lo que están con las plantas, lo que estamos nosotros con las plantas. Tradicionalmente a los hongos se los ha estudiado dentro de las grandes divisiones dicotómicas que se en su momento en la biología, estaba la zoología y la botánica, y los hongos, por no ser animales, fueron a parar a la botánica. Por no ser animales, los tradicionales negocios y un montón de cosas. Hoy por hoy sabemos que los hongos son mucho más cercanos filogenéticamente a los animales que a las plantas. Hay además un montón de hongos que no son hongos, ¿sí? Pero que los llamamos hongos porque tradicionalmente se los asocia de alguna manera con hongos en general, porque eran protistas que de alguna manera se organizaban, como vimos con la clase pasada, con estos que formaban estas especies de babosas, se organizan de alguna manera en un sistema pluricelular. Entonces tenemos los micetes que están por acá, tenemos un conjunto de hongos que se llaman momus lacinosos, plasmodiales y celulares, súper interesantes en sí mismos, que no vamos a ver, pero que también tienen este comportamiento como de formar grandes sincicios, donde hay un montón de células fusionadas con un montón de núcleos, y tienden a formar también algún tipo de estructura o pluricelular asociada a la formación de esporas o a la reproducción. Y después están los hongos verdaderos, o micota, o fungi, que son los que vamos a ver ahora, son cercanos a animales, se consideran multicelulares, aunque hay también unicelulares, y en general en sus rasgos principales es que son inmóviles, ¿sí? Tienen una pared celular de quitina, con lo cual, a diferencia de otros falsos hongos o no verdaderamente hongos, como los plasmodiales o como los amicetas, no pueden, sus células no se pueden mover con movimiento ameboidal. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, cuando miramos una célula típica de un hongo, en este caso un hongo unicelular, como son las levaduras, lo que vemos es, además de todas las características que ya hemos visto, como núcleos, mitocondrias y otras organelas, en general son inmóviles, no tienen estructuras de motilidad propia, tienen una pared celular bastante gruesa por fuera de la membrana celular, esa pared celular es de un polisacárido, que se llama quitina. La quitina está hecha con los mismos ladrillos que la celulosa, pero están armados de modo distinto. Con lo cual es el mismo, digamos, uno
desarman sus bloques constitutivos la quitina, obtienen lo mismo que obtenemos si desarman la celulosis, sin embargo, las propiedades químicas son muy distintas. Los hongos son heterótrofos, es decir, que no pueden sintetizar materia orgánica a partir de materia orgánica, necesitan sí o sí obtener esa materia orgánica del ambiente, y además, como tienen esta pared celular tan gruesa, en general no pueden hacer fagocitosis, es decir, no pueden hacer este movimiento con la membrana celular de englobar y embullir grandes partículas de alimento. Por lo tanto, se los llama saprobios, es decir, que lo que hacen es el alimento tiene que ingresar a través de la pared celular y de la membrana celular en forma de moléculas orgánicas relativamente, no necesariamente simples, pero bastante desagregadas. Por lo tanto, lo que hacen es las células de los hongos se infiltran en aquellas sustancias de las que se van a alimentar y secretan enzimas digestivas al exterior, y esas enzimas degradan la materia orgánica más compleja a formas más simples que son después absorbidas a través de la membrana. Esta es una característica fundamental de todo este grupo de cómo se alimenta y que hace también a su estilo de vida y a su organización multicelular. Miren como en dos grandes grupos, dos grandes organizaciones, porque cada grupo tiene de ambos tipos, unicelulares. Cuando son unicelulares en general los llamamos levaduras, es decir, las levaduras no son un linaje específico de los hongos, sino que es una manera de organizarse los hongos. O sea que lo que se llama la organización levuriforme con forma de levadura se caracteriza por ser unicelular. En general tiene una forma redonda o ovalada. Esto es típico de, por ejemplo, la levadura de la cerveza y del pan, el Saccharomyces cerevisiae. Se reproducen por fisión o por gemación, es decir, por fusiones que se dividen en dos, como las bacterias, o las gemaciones, que lo que sucede es que se empieza a formar, se hace mitosis y el núcleo se evagina con un poro especial de la pared que va formando una célula nueva que va creciendo. Y este mecanismo lo que generalmente genera es que puedan producir filamentos producto de la división celular. Es decir, cuando se dividen, si no se separan completamente, a veces se van formando como cadenas que se pueden llegar a ramificar, que forman como una especie de conjunto pluricelular. Y se lo llama pseudomicelio. Se lo llama pseudomicelio porque cuando tenemos la organización que ya se considera pluricelular, se habla de un micelio. O sea que el cuerpo pluricelular de los hongos que se organizan de esta manera se llama micelio. Ese micelio se basa en unidades ramificadas, que forman estos filamentos alargados, que son cadenas de células, que se llaman hifas. Y las hifas lo que hacen es crecer por las puntas. Es decir, que la hifa en este caso va a crecer a partir de las células que están en los ápices o en los extremos de esas ramificaciones. Claro, cuando se ramifican, pero en general el crecimiento ocurre en los hongos siempre por los extremos. Y lo que genera esto básicamente es una red que se va extendiendo. El ancho de los filamentos se tiende a mantener constante, lo que aumenta en tamaño es la cantidad de red. Entonces, cuando uno ve un hongo, lo que ve es una enorme red de filamentos muy delgados. Entonces, el micelio es este conjunto, esta red muy densa de hifas. Y puede haber dos tipos principales de organización de esas hifas. Una es formando tubos celulares que no tienen divisiones, es decir, acuérdense que esto se llama un cenocito, son hifas cenocíticas, o pueden formar tubos que tienen tabiques que dividen segmentos de estas hifas y entonces se llaman septados. En general, estos tabiques, o sea, las secciones que limitan los tabiques no necesariamente se corresponden con una célula, es decir, no es lo mismo que una cadena de células individuales. Porque lo que sucede en estas hifas es que generalmente el material interno, o sea, todo el citoplasma y los núcleos, es muy móvil y suele moverse a lo largo de los tubos. Los hongos, entonces, como dijimos, son saprobios. Los hay de vida libre, que quiere decir que viven, digamos, alimentándose del entorno,
se alimentan de materia orgánica muerta, y los hay parásitos, que es lo mismo, nada más que en vez de esperar a que la materia orgánica esté muerta, no esperan. Se alimentan de materia orgánica cuando aún quien la posee o quien la poseía está vivo, con lo cual finalmente muchas veces generan algún tipo de daño. Dentro de los parásitos hay como dos grandes tipos. El parásito puede ser obligado, quiere decir que sí o sí tiene que vivir dentro de un hospedador viviente, y están los que se llaman facultativos o no obligados, que pueden optar, dependiendo de las circunstancias, en alimentarse de materia orgánica muerta o de materia orgánica viviente. También los hay simbióticos, es decir, aquellos en los cuales esta relación de parasitismo, de alguna manera el hospedador y el hongo han evolucionado para que ni el hongo le haga tanto daño al hospedador y que además el hospedador de alguna manera se beneficie, ¿sí? En la simbiosis, la palabra simbiosis en sí no necesariamente su definición más amplia quiere decir una relación estrecha entre dos especies distintas. En cierto modo, el parasitismo es un tipo de simbiosis. Lo que pasa es que es una simbiosis donde uno se beneficia y el otro no. Lo que generalmente, cuando hablamos de simbiosis en el sentido más coloquial, en general estamos hablando de un tipo de simbiosis que se llama mutualismo, que es cuando ambas partes se benefician mutuamente de esa relación, ¿sí? En general, la simbiosis habla de una dependencia mutua. Lo que pasa es que a veces esto es una simbiosis mutualística. ¿Cómo se reproducen? Bueno, casi todos los hongos tienen estrategias de reproducción asexual, muchas veces basadas en fragmentación, es decir, esta hifa se rompe, de alguna manera se separa físicamente, y cada uno de esos pasa a conformar de alguna manera un individuo independiente. Y luego hay reproducción por esporas, que acá lo que ocurre es que a través de algún proceso de mitosis se forman células especializadas en la dispersión y supervivencia, que se llaman esporas, que son capaces de germinar cuando llegan a un lugar adecuado y formar nuevamente un micelio nuevo que va a continuar el ciclo. Estas esporas, como todo tipo de reproducción sexual, se produce por mitosis. En general, las estructuras que van a formar estas esporas o las hifas especializadas en formar estas esporas se llaman conidios, y estos conidios van a aparecer en hifas que se llaman conidióforos, ¿sí? Poros quiere decir transporte o portador de. Un conidióforo es un portador de conidios. Esto es fotos en distintos tipos de microscopía de distintos tipos de conidios con sus esporas en un conidióforo. Como casi todos los otros tipos de organismos, además tienen alternativas sexuales. La reproducción sexual en hongos es bastante variable. En general, como todo tipo de reproducción sexual, involucra un proceso de meiosis y un proceso de fusión de gametas en algún momento. Este es un ejemplo de un ciclo sexual en hongos, ¿sí? Si partimos, por ejemplo, de la presencia de esporas, estas esporas van a germinar y formar micelios, como en el caso de la persona sexual, y a veces lo que sucede es que micelios de distintos tipos de apareamiento son capaces de fusionarse, unir sus citoplasmas primero, después unir sus núcleos, y en esa unión de núcleos se genera una etapa diploide. Esa etapa diploide culmina en un proceso de meiosis que va a generar una etapa diploide, una etapa haploide, ¿sí? En los hongos a veces ocurre un retraso o una no fusión inicial. Acuérdense cuando hablamos de fertilización y desarrollo, en general veíamos que siempre teníamos los pronúcleos haploides que inmediatamente se fusionaban, ¿sí? También en plantas, en general, cuando se encontraban las gametas, la fusión de pronúcleos ocurría inmediatamente, entonces generalmente la planta, los organismos saltaban de ser diploides a ser haploides. En hongos, a veces, lo que aparece es lo que se llama una etapa dicariota, que es una etapa en la que coexisten los dos núcleos haploides sin fusionarse.
y la fusión precede a una etapa diploide. Entonces aparece una etapa intermedia que se llama etapa dicariota o N más N, porque es como que no es haploide, porque tiene información de dos núcleos haploides, pero tampoco es diploide típico, porque esos juegos de cromosomas todavía no están combinados en un único núcleo. Entonces, este es un ejemplo, después lo vamos a ver luego con los distintos grupos de hongos de reproducción sexual. Acá lo importante es que, ¿cómo sé que es sexual y no asexual? Bueno, porque es una meiosis. En una meiosis es reproducción sexual. Lo que puede variar es dónde está la meiosis. Bueno, el grupo. Entonces, los hongos tienen 5 linajes principales. Los clitridiomicetes, los zigomicetes, los glomeromicetes, los ascomicetes y los basidiomicetes. Miren un segundo. Voy a mostrarles entonces algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, es una levadura de mano. ¿Sí? Esta, si mal no recuerdo, es cándida. Cándida es un tipo de levadura que es parásita de mamíferos y es patogénica. Esta en particular es patogénica en humanos. Genera una enfermedad que se llama candidiasis, que es una infección por levaduras muy común en los tractos urinarios. Haciendo esto porque me di cuenta que le estaba mostrando la versión sin videos, estaba como poniéndose aburrido, ¿no? Entonces vamos de vuelta. Y estos son videos de las hifas al microscopio. ¿Sí? Estos son hifas de crecimiento, estos como estos videos en el tiempo acelerado. Acá ven cómo van creciendo y se van ramificando las hifas. Pueden ver el esquema citoplásmico y en este caso además pueden ver, ven aquí están los septos que les comentaba. Estas hifas lo que hacen es crecer en el interior de la materia en la que se van a alimentar. Entonces, el hongo en general, el micelio, se forma en el interior del material que se alimenta. Con lo cual, en general, el micelio no está visible. Uno en general no ve el micelio salvo que empiece a desarmar. Por ejemplo, cuando uno empieza a levantar pedazos de madera húmeda, muchas veces uno encuentra algo que parece una especie de telaraña muy densa y aspecto muy húmedo. Bueno, eso es un hongo y esa especie de telaraña es el micelio. Acá lo que se ve es lo que se llama el streaming citoplásmico dentro de los micelios. Lo que se ve en verde, esto que estamos viendo, son núcleos. ¿Sí? Es un hongo transgénico que tiene una proteína en fusión fluorescente, que se expresa donde se expresan las histonas, y están donde está el núcleo. Y entonces lo que se ve es cómo se mueven los núcleos a lo largo de estas cifras. Acá se ve también, se fijan acá, que se ven los septos del hongo. Entonces, el hongo es una estructura muy dinámica. Esas unidades tabicadas no son equivalentes a células, y en general son grandes como macrocélulas, donde la información está moviéndose en todo momento. Es que es el hongo. Es que eso es el hongo. O sea, no. Esto, por ejemplo, es un poquito más grande. Es
el micelio creciendo, o sea, así se vería, digamos, a ojo desnudo, está un poquito con 4X, o sea, con la lupa, pero es como ver que se ven todos los pelitos estos que van creciendo y avanzando y se van agrupando, formando esto que uno puede llegar a ver a simple vista, que es el micelio del hongo. Entonces, el hongo en sí, el organismo, está compuesto mayormente, en gran mayoría, por este micelio. Crece el impersonamiento. ¿Puedo cerrar la cortina? El hongo crece del alimento y cuando nosotros vemos que hay un moho que se está poniendo fea la comida, en general lo que estamos viendo es la formación en el exterior del alimento. O sea, primero vemos cómo cambia la textura del alimento asociado al crecimiento del hongo y que el hongo empieza a digerir el tejido del alimento por dentro. Y eventualmente lo que vamos a ver acá afuera, ese polvillo, son el hongo cuando ya entra en una fase reproductiva que empieza a generar esporas. Entonces, les decía que hay 5 grandes linajes de hongos, que son Chytridiomycota, los Chytridiomycetes, Zygomycota, los Zygomycetes, los Glomeromycetes, los Glomeromycota, Ascomycota y Basidiomycota. De los cuales, los que más frecuentemente ven son los cuerpos fructíferos, las Ascomycetes y los Zygomycetes por un lado, y por otro lado también ven, finalmente, cuando la comida se pone fea, ven la formación de las esporas de los Zygomycetes. Tiene una serie de diferencias. Acá en la tabla, que esta la saqué del Solomon, la pueden ver ahí, la pueden ver en el Solomon. Para ilustrarles más o menos, ubicarlos quiénes somos, vamos a hablar primero de los Chytridiomycetes, también llamados Chytridios. El nombre viene de Chytridium, que quiere decir pequeña vasija, y se refiere a los esporangios, es decir, las estructuras que van a generar las esporas de reproducción sexual de este grupo en particular, que se llaman zoosporas porque es el único grupo de todos los hongos que tiene una fase flagelada, es decir, una fase en la que una de sus células tiene movilidad con un flagelo. Ningún otro grupo de hongos tiene ninguna fase flagelo. Estas esporas flageladas en general se mueven y se dispersan por el agua, y en general los Chytridiomycetes están asociados a ambientes acuáticos. Son grandes descomponedores de hojas, hay 1000 especies más o menos. Son o unicelulares o tienen un cuerpo muy simple, donde tiene una estructura que se llama talo, con unas estructuras de fijación que se llaman rizoides. El talo es una terminología que se usa bastante en hongos, se refiere a un tejido multicelular sin vasos, sin ningún tipo de diferenciación especial, que forma una parte un poquito más compacta que las hifas, que el micelio de hifas. En su gran mayoría son descomponedores, son por ejemplo los principales descomponedores de hojas que caen en el agua, pero algunas especies son parásitos muy importantes y relevantes. Pueden infectar, por ejemplo, algas o otros microbios. Por ejemplo, estos son 2 Chytridiomycetes infectando una diatomea, una alga de las que vimos la vez pasada. También son muy importantes patógenos vegetales, infectan, parasitan muchas plantas, entre ellas muchas de importancia agropecuaria, y por lo tanto este grupo es de importancia a nivel de sanidad vegetal. Y también han saltado a la fama porque son uno de los causantes principales de la gran declinación de especies de anfibios que hay a nivel global, causada principalmente por este género y esta especie, Batrachotrypium dendrobatidis, que es el del Chytridio, que causa, que infecta la piel de los anfibios y causa una enorme mortandad en casi todo el mundo. Los Chytridiomycetes, la mayor parte de su ciclo de vida son haploides y su reproducción sexual es rara a desconocida. Luego tenemos los Zygomycetes. Los Zygomycetes tienen ese nombre porque forman cigosporas a partir de la fusión de fases
especializadas entre los micelios. Estas hifas lo que hacen es, se encuentran de punta a punta, acá producen un tabique, fusionan sus citoplasmas y van a formar acá una espora especial que se llama cigospora. Esta cigospora se diferencia de una pared celular más gruesa de protección y esta va a ser resistente a la dessecación. Los cigomicetes son un grupo que no es monofilético, que quiere decir que no incluye a todos los ambientes de un único ancestro común, que incluye a otros grupos. Hay unas 1100 especies. Tiene una organización en hifas que son cenocíticas, así que no tienen tabiques. La mayoría son descomponedoras, algunos parásitos importantes, infectan plantas animales con parásitos, y otras son simbiontes con plantas y a veces forman un tipo de simbiosis especial que se llama micorrizas, que son hongos que establecen relaciones muy estrechas con las raíces de las plantas, beneficiándose por un lado de los productos de la fotosíntesis de las plantas, pero a su vez permitiéndole a las plantas incorporar nutrientes y aumentar muchísimo su superficie de absorción. También, en la mayor parte de su ciclo de vida, son haploides. Tienen reproducción asexual a través de esporas. Estas esporas se forman en esporangios, que son hifas especializadas. Generalmente las hifas emergen por fuera del sustrato y forman esporangios. Esto es muy común, es lo que se ve muchas veces en muchos cigomicetes. Lo que uno ve es la espora, que además puede tener un color un poquito distinto, porque depositan pigmentos para protegerlos de los rayos ultravioletas. Entonces, en general, las esporas suelen ser un poquito más oscuras o coloreadas, y eso hace que las veamos, cuando los micelios suelen ser más bien transparentes o blancuzcos. Tiene una reproducción sexual. Esta reproducción sexual implica la aparición de hifas de distintos tipos de apareamiento que se acercan unas a otras y forman esta estructura que se llama gametangio. Estos gametangios, cuando se juntan, producen una fusión de citoplasma que se llama plasmogamia, y después de la plasmogamia lo que ocurre es la cariogamia. Cuando ocurre la cariogamia, entramos en una fase diploide, se forma esta cigospora, y esta cigospora, las células que están adentro forman por meiosis, van a formar cigosporas que germinan, forman un esporangio de células haploides, y este esporangio va a formar esporas que van a germinar en nuevos micelios. No sé, que el ciclo sexual generalmente se alterna con los ciclos asexuales. Sí, en general, la mayoría de los hongos alternan reproducción sexual con asexual. La asexual lo que facilita es la dispersión rápida, y la sexual lo que permite es generar recombinación genética. Entonces, la mayor parte del tiempo, casi todos los grupos que tienen ambas opciones van a estar reproduciéndose asexualmente para aprovechar todo lo que pueden el alimento disponible, y cuando el alimento empieza a escasear, y además ya suele, en general el alimento aparece, es invadido, cuando van llegando esporas, van germinando. Al principio, a una espora que llegó, que representa, digamos, un individuo o un genoma de hongo, le conviene aprovechar todo lo posible. Entonces, al reproducirse sexualmente, como que va colonizando otras partes de ese alimento con más copias de su mismo genoma. Como en general van llegando esporas de distintos individuos o genomas originales, una fracción de alimento eventualmente colonizada, ingerida y consumida por múltiples conjuntos de genomas, que incluyen entonces conjuntos que son de distintos tipos de apareamiento, de distintos sexos, ¿no? En el caso de los hongos, cuando hablamos de sexos, son de tipos de apareamiento, que puede haber más de dos. Y entonces, cuando se encuentran hifas de este apareamiento, lo que hacen es, realmente, esto ocurre cuando ya se consumió casi todo el alimento, y entonces empiezan el proceso de reproducción sexual, en el cual, en vez de competir con los otros genomas, hacen esta especie de intercambio genético y cooperación, porque saben todos que se acabó el alimento, se vienen tiempos difíciles,
Y lo mejor es formar, digamos, generar recombinaciones genéticas que aseguren una máxima diversidad para enfrentarse a lo que sea que venga en el futuro. Ese tipo de estrategia, ejemplificada en hongos, en general es muy común en casi todos los organismos que tienen alternancia o opción asexual y asexual. Entonces, pues la fusión, plasmogamia, cariogamia, meiosis y eventualmente pues, las cigosporas que van a germinar en este micelio. Como uno de tantas especies de zigomicota que es particularmente interesante, es un género que se llama Pilobolus. Pilobolus es un zigomicete que está especializado en crecer sobre excrementos. Uno lo va a encontrar sobre excremento. Si uno toma una porción de excremento, lo mantiene en un ambiente húmedo y lo observa, muchas veces va a ver con el tiempo que aparecen como puntitas o gotitas que cuando los mira al microscopio aparece algo como esto, que son como, parecen como unas ampollitas con una capsulita más oscura en la punta. Estas capsulitas que representan el cuerpo fructífero, los esporangios de un micelio que está creciendo por dentro del excremento, que lo que tienden a hacer es, generalmente cuando uno las observa, forman esta ampolla, y esa ampolla en algún momento desaparece. Muy rápidamente desaparece. Lo que sucede es que estos esporangios o esporangióforos, estas estructuras de estas ampollas se llaman esporangióforos, que portan esta estructura más clara, que es el esporangio, donde se forman las esporas, están adaptados para disparar este esporangio hacia una fuente de luz. Entonces, esta ampolla, que es transparente, no es transparente porque sí, sino que es transparente porque esa transparencia, junto con el esporangio, que es opaco, le permite formar un lente que, en función de para dónde apunta, le da distinto la luz, y en función de para cómo le da la luz, lo que hace es va ubicándose de modo que la luz o la sombra de este esporangio quede centrada en la base de esta vesícula. Entonces, el hongo crece y apunta hacia la luz, con los cual todos apuntan hacia la luz, y en un momento determinado, cuando concluye su maduración, lo que hace es esto que aumenta por presión hidrostática, en un momento estalla y dispara este esporangio a gran distancia. O sea, que la idea es que vos tenés un parche de excremento, una caca, la caca no se mueve más, al final cualquier cosa que genera caca después se mueve y la siguiente caca va a estar en otro lado, con lo cual esto para poder seguir su ciclo necesita salir de ahí porque los animales que se mueven realmente raramente hacen caca 2 veces en el mismo lugar. Si en un perro lo saben. Entonces, lo que hace es tratar de disparar sus esporangióforos con las espuelas lo más lejos posible en la esperanza de caer cerca de otro parche de recursos. Y ese disparo tiene mucha potencia. Filmado a velocidad, a cámara ultralenta, se ve como algo así, donde este es la vesícula disparando el esporangióforo, que ven que va acá adelante. Acá el esporangióforo, y atrás sale el líquido de gran presión, que se acumula esa presión por la pared gruesa paracelular que tiene esta vesícula. ¿Qué alcance tiene? Unos metros. Sí, estas son distintas imágenes de los esporangióforos. Esto jamás lo van a lograr ver a ojo desnudo porque esto ocurre muy, muy rápido. Y el objetivo sí, y el motivo por el cual apuntan a asteroides es porque entonces este es un lugar donde hay más probabilidad de que haya luz, donde hay luz hay plantas, donde hay plantas hay animales comiendo plantas, donde hay animales comiendo plantas hay animales haciendo caca en las plantas que se habían comido hace un buen rato. ¿Cuánto rápido van? Bueno, la velocidad, una aceleración, la media aceleración de la velocidad del Pilobolus. Un disparo de rifle tiene aproximadamente 9.400 G, o sea, 9.400 veces la aceleración de gravedad.
9300, uno de escopeta. Pilobolus tiene una aceleración de aproximadamente 20.000. O sea, acá, esto es disparando la velocidad de la bala y la velocidad de un esporangio. Probablemente. Siguiente grupo son los glomerulomicetes, a los cuales probablemente nunca hayan visto en persona, y sin embargo estamos rodeados. Los glomerulomicetes se caracterizan por ser en su gran mayoría simbiontes, y son simbiontes con las plantas, y son los principales formadores de micorrizas. Lo que hace es formar un tipo de micorriza que se llama arbuscular, con musgos, con trocitas y con raíces de plantas vasculares. Hay unas 230 especies, tienen hifas que son cenocíticas, es decir, que tienen tabique. En su mayoría son simbióticos, formando lo que llaman endomicorrizas. Las endomicorrizas son un tipo de micorrizas que lo que hacen es una parte, o sea, la hifa penetra al interior del tejido de la raíz de la planta, crece por entre las células y hay partes que empiezan a crecer hacia adentro, o sea, sin penetrar la membrana celular, o sea que no hay una invasión hacia el interior, pero es como que la empujan hacia adentro y después crecen y forman lo que se llama arbúsculo, que tiene una enorme superficie de intercambio con el interior de la célula. Por fuera de la planta van a formar esporas de dispersión, y esto lo que genera es una superficie de intercambio donde la planta, la célula de la planta, a través de las hifas del hongo, tiene una capacidad enorme de aumentar muchísimo su superficie de absorción, porque las hifas de los hongos son mucho más finas que los pelos de las raíces de las plantas. Y fíjense el diagrama, lo que es el grueso de un pelo radical, comparado con la densidad de la hifa de estos hongos. Y eso aumenta enormemente la superficie disponible para ese intercambio y por tanto la superficie de absorción de agua y de nutrientes. Con lo cual muchas veces este tipo de relación con micorrizas es necesaria para que la planta se pueda establecer en el suelo. Si no, muchas veces la planta falla. Y eso fue algo que se fue descubriendo muchas veces asociado a fallas en un traslado. Se nos traía la semilla de una planta que de otro lado, la plantaba, y todo era igual, y sin embargo no funcionaba. Y uno miraba, analizaba el suelo de un lugar, reproducía esas condiciones y de todas maneras no funcionaba, pero si uno tomaba una planta completa y la trasladaba, con suelo y todo, ahí las semillas sí funcionaban. ¿Por qué? Porque en ese suelo estaban las esporas que permitían germinar los hongos que formaban las micorrizas que esa planta necesitaba para establecerse. Entonces, lo que hacen estas plantas, estos hongos, es recibir de las células de las plantas azúcares, aminoácidos y otras moléculas orgánicas que ellos mismos no pueden sintetizar. Y por su parte ayudan a captar minerales como fósforo y nitrógeno. Luego tenemos el penúltimo grupo, que ahora tenemos grupos grandes y más conocidos, que es el de los ascomicetes. Los ascomicetes se llaman así porque son hongos con ascos. Vamos a tener que ver qué son los ascos, porque si no nos dice mucho. No es un hongo que está vomitando todo el tiempo, que no es un exquisito, sino que tiene un tipo de espora sexual que se forma en un saco que se llama asco. Todos pueden pensar que se llaman ascos porque ascos es básicamente como sacos de tipo al revés. Capaz que primero se llamaban sacomicetes, alguien lo escribió mal y así quedó. La historia es más complicada, pero si les sirvió para acordarse, bienvenido. Los sacomicetes son mucho más diversos que los otros grupos que vimos hasta ahora, hay aproximadamente 33.000 especies. Pueden ser levaduras unicelulares. Por ejemplo, la levadura del pan es un ascomicete. Pueden ser hifas con septos perforados.
Y van a tener, además, muchas veces reproducción asexual por esporas que se llaman conidios, que se forman por mitosis en hifas llamadas conidióforas. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de los conidios formándose en los conidióforos. Incluyen un montón de grupos, incluyen levaduras, las levaduras del pan, levaduras que están en la fruta, los mildews, un grupo que se llama mohos verde azulado, que se nos crecen arriba de digamos, los típicos que uno encuentra en una fruta que se está pudriendo. Hay mohos verde azulados, mohos rosas, mohos pardos, unos que se llaman hongos copa, y colmenillas y trufas, entre otros grupos. Entonces vamos a tener con forma de levaduras. Estos son los mildews, son esos que forman esta especie de polvillo cuando la planta dice que está hongueada. Este es un tipo típico, es el mildew de la uva. Estas plantas pueden hacer mucho daño, sobre todo en plantas en monocultivos. Un típico moho verde azul creciendo en cítrico. Estas copitas son los cuerpos fructíferos de muchos ascomicetes. Esto lo habrán visto seguramente cuando van al bosque en otoño. La colmenilla o morchela, un hongo con mucho valor culinario, también es el cuerpo fructífero de otro tipo de ascomicete. Este forma micorrizas, por eso se llama hongo del ciprés. Hay versiones de este hongo que forman micorrizas con otras especies del hemisferio norte, porque este es un hongo que está en el hemisferio norte, pero el de acá generalmente está asociado al ciprés. Las trufas también crecen enteramente debajo de la tierra, tienen un valor gastronómico muy grande porque son raras y difíciles de conseguir, y un sabor que se considera muy apreciado, si les gusta. El chao chao también es un ascomicete. O sea, como verán, hay una enorme diversidad de ascomicetes y una enorme diversidad de cuerpos fructíferos que forman los ascomicetes. Los ascomicetes tienen dos tipos de reproducción, como nosotros somos, asexual por quemación, como vimos en levaduras, que forman estas divisiones que van formando como gemas o yemas que van creciendo, o por conidios. ¿Sí? Y después tiene un sistema de reproducción sexual que es, como suele pasar con los hongos, este tipo de hongos bastante más complicado. Entonces, acá tenemos la versión sexual, conidios, haploides, que se germinan y regeneran el micelio y pueden volver a cerrar el ciclo. Cuando dos micelios haploides con tipos de reproducción opuestos se encuentran, van a producir lo que llaman hifas sexuales, que son cenocíticas. Es decir, acuérdense que este hongo es estadicado. Acá lo que empiezan a formar es hifas especializadas que son multinucleadas. Y esas hifas son las que se van a fusionar, y lo que va a haber es una migración de núcleos de una de estas hifas a la otra. O sea, no es un intercambio. Una de las dos va hacia la otra. Y eso lo que genera es que acá se forma un conjunto con un único citoplasma, pero dos tipos de núcleos, ¿sí? Los núcleos que venían de acá por mitosis y los de estos, son haploides. Y esto empieza a crecer y a formar sus propias hifas, y forman hifas que se llaman dicariotas. ¿Sí? Son dicariotas porque son tabicadas, y cada tabique hay un núcleo, uno de cada. La hifa que mudó, que no está viva, ¿no? Sí, bueno, porque solo el intercambio se hace en esta parte, pero el resto de la hifa queda sin las frutas. Sí, pero puede quedar sin. Sí, probablemente queden algunos. Lo que pasa es que como queda sin función, estas estructuras son medio, como tiene la función específica de hacer plasmogamia, después se seca o le quedan algunos núcleos, pero no tiene más funcionalidad. En esta etapa dicariota, estas hifas empiezan a crecer, ¿sí? Muchas veces en conjunto también con el resto del micelio, con los dos micelios originales,
y van a formar un cuerpo fructífero que se llama ascocarpo. El ascocarpo, que es lo que nosotros vamos a ver como copita o como espora, lo que va a formar es un micelio. En ese micelio se forman en la punta de ciertas esporas, se desarrolla este asco, este saco, donde se va a producir en esta hifa de la punta, en esta célula de la punta, la fusión de los núcleos. Entonces, en este asco va a haber nuestra pequeña etapa diploide, es donde tenemos realmente una célula 2N, que rápidamente va a hacer meiosis y va a dar cada una de estas, va a generar una división meiótica, o sea, 2 núcleos, una segunda división meiótica, 4 núcleos, y después cada uno de esos va a hacer una ronda de mitosis, con lo cual la ascospora, el asco finalmente va a tener 8 ascosporas haploides. Estas ascosporas, cuando se abren los ascos, se liberan, cada una va a germinar en una hifa con un tipo determinado. Fíjense, por ejemplo, acá los colores lo que están mostrando son dos tipos de apareamiento. Entonces ven que como esto está determinado por un único locus, un único par de alelos, acá hay una segregación mendeliana que les permite ver, digamos, que después cada uno de estas hifas va a ser o de un o de otro tipo. Acuérdense que como esto es meiosis, igual el resto de los genes sí recombina, con lo cual cada uno va a tener una combinación distinta a las originales. Entonces, al producirse esta recombinación de esos 4 nucleoploides que aparecen producto de la meiosis, 2 van a ser recombinantes y 2 van a ser los tipos parentales. Acuérdense cuando hablamos de recombinación en genética. Y después cada núcleo se divide por mitosis, por eso es que tienen 8. O sea que dependiendo el núcleo, o sea, cuando se hace la liberación, dependiendo del núcleo, vas a tener una recombinación o la combinación, claro, la primaria, o sea, que se dio antes. Claro, dependiendo de los genes, digamos, a cada par de genes distintos, los alelos pueden estar juntos, como vienen de los padres, o haberse intercambiado. Claro. Y esto fue muy útil cuando estaba estudiando justamente recombinación genética en una comicete que se llama Neurospora crasa, que genera, estos son los ascos, ¿ven? Y acá están las esporas. Fíjense que las esporas, en este caso, tienen un rasgo fenotípico, o sea, una diferencia alélica en un único gen, que las hace ser oscuras o claras o transparentes. Y entonces fíjense que hay como un patrón donde en algunos casos son todas claras o todas oscuras, y cuando hay diferencias siempre aparecen de a pares. ¿Por qué? Porque ese último par se produjo por mitosis, entonces siempre son de a 2. O sea que las 4 del par, acá hay un par, otro par, otro par y otro par. ¿Sí? Los rasgos estos en unos poros se usaron mucho para estudiar justamente problemas de genética y de recombinación. Y en particular lo cómodo que tiene es que como se forman en la línea, quedan ordenaditas en el orden en que se fueron separando en la meiosis. Bien, entonces el ascocarpo, que es el cuerpo fructífero, se forma a partir de hifas eucariotas y estas se mezclan con las hifas monocariotas haploides, digamos, parentales. O sea que en el conjunto, el cuerpo fructífero es construido en conjunto por 2 hifas parentales, o sea que es la fusión, no de células, pero a nivel de micelios, de 2 micelios distintos, más el micelio, el producto de la fusión de esas hifas. Y eso es lo que forma lo que se llama el ascocarpo. Y el ascocarpo tiene una parte de distintas estructuras, que puede ser abierto o cerrado, cuando es abierto se llama apotecio. Hay una nomenclatura inmensa para todo lo que somos, ya tendrán el placer de sumergirse en ellas y cursan las materias correspondientes. Pero en general lo que sucede ahí adentro es que maduran los ascos y eventualmente van a liberar las esporas. ¿Sí? Las esporas se liberan en el aire y germinan cuando encuentran un ambiente adecuado. Y por último, el último grupo de hongos son los baciliomicetes, o hongos de sombrero,
son probablemente los más conocidos. Se llaman bacidomicetes porque forman esporas sexuales, así como las ascomicetas forman en ascos. Esto lo forman en células o que se llaman basidios. Basidio quiere decir garrote, y es porque la célula tiene una forma así como de garrote, como un basto. Son aproximadamente 30.000 especies, tienen hifas con septos perforados. Su reproducción asexual, a diferencia de otros grupos, es infrecuente, o sea, en general cuando hay reproducción acá casi siempre sexual. Y es por unas basidiosporas. Estas basidiosporas se forman en el exterior de estas hifas modificadas que se llaman basidios, ¿sí? Se forman, mira, acá están las 4 basidiosporas, productos que se formaron en el basidio. En general son descomponedores, o algunos hay grupos que son parásitos. Muchos forman micorrizas, o sea, asociaciones con las raíces de las plantas. Y en general son todos los que van a formar como cuerpo fructífero, que llamamos hongos o setas, hongos de repisa, que son los hongos en escalón, esos hongos que crecen como orejas en los árboles, y las mejines, que son las que llamamos pequinos o polveras, que son estas especies de pelotas que crecen y eventualmente explotan y liberan esporas. Hay una enorme diversidad de hongos. Esta diversidad son todos sacados en una caminadita por Portugués en otoño. Entonces tenemos hongos de sombrero, hongos que se llaman coraliformes, que pueden ser más finitos o más grandes. Esto es una polvera o vejín. Esto es un típico hongo de sombrero, que son más grandes, que son más chiquitos. Esto es un hongo de repisa, que es la lengua de vaca, hepática. Y en general todo esto se forma durante la reproducción sexual a partir de, tenemos un micelio, ¿sí? De vuelta tenemos dos tipos de hifas con distintos tipos de apareamiento. Cuando se unen acá se produce la plasmogamia, es la unión de citoplasmas, y rápidamente se va a formar este micelio secundario que crece muy rápido, que son micelios eucariotes, ¿sí? Es N más N. En este micelio secundario es donde se van a formar los basidiocarpos, es decir, los cuerpos fructíferos, que van a formar muchas veces láminas en la parte de abajo. En esas láminas se especializan estas hifas que se llaman los basidios. Dentro de los basidios se produce la cariogamia, la fusión, la etapa diploide, que es solamente en esas hifas particulares que están en la superficie de las láminas. Y ahí, en esos basidios, es donde va a haber 1 y 2 divisiones meióticas. Acá no hay mitosis, con lo cual cada basidio va a formar 4 basidiosporas haploides, cada una de las cuales va eventualmente a germinar y formar un micelio primario. Entonces, este ciclo, como ven, no tiene una alternativa asexual, y la mayoría de los basidiomicetes tienen siempre reproducción asexual. Entonces, cuando uno ve hongos, en general no está viendo hongos, está viendo los cuerpos fructíferos típicamente de ascomicetes o de basidiomicetes. Una serie de videos en tiempo acelerado de los cuerpos fructíferos, los basidiocarpos, de basidiomicetes. Hay grupos que son bioluminiscentes. Varía mucho la forma específica de los hongos. Hay muchos setas, muchos cuerpos fructíferos que son comestibles. Hay otros que no son comestibles, y hay otros que además de no ser comestibles son tóxicos. Los hongos se quitan como esta es su estructura de reproducción. En muchos casos no conviene que se los coman, entonces despliegan todo un arsenal de defensas químicas que, dependiendo del tamaño de quien se lo come, una defensa química puede ser letal, o puede generar efectos, digamos, que son subletales, donde generan malestares, enfermedades. Hay muchos que tienen efectos sobre el sistema nervioso, con lo cual
en dosis suficientemente pequeñas, sin llegar a ser peligrosos, tienden a generar efectos bastante interesantes sobre el sistema nervioso y la cognición de quienes lo consumen. Eventualmente, todos estos bacidocarpos van a liberar sus esporas y esas esporas van a ser transportadas por el mismo. Este, por ejemplo, un bacidocarpo típico de un hongo de sombrero, liberando esporas, y este es como liberan las esporas una polvera. Generalmente junta presión y eventualmente libera todo junto. Una vez que el bacidocarpo liberó las esporas, generalmente se degrada y muere. Y entonces lo que uno suele ver es que o se lo comen los animales o el mismo hongo se va pudriendo cuando ya cumplió con su función. Y por último, cabe mencionar un grupo muy particular dentro de los organismos vivientes, no por ser los únicos que lo hacen, pero son los más visibles y los más conocidos, que son los líquenes. Los líquenes siempre es una gran pregunta a dónde los ponemos y dónde los discutimos, porque los líquenes son organismos que se consideran duales, en el sentido de que lo que nosotros vemos como una unidad morfológica está compuesto por una combinación de células que vienen no solo de especies distintas del mismo grupo, sino que son de especies que vienen de linajes completamente separados, como son los hongos y las algas. Los líquenes tradicionalmente considerados que están formados por un hongo, que es heterótrofo, típicamente son especies de ascomycetes, a veces son bacillomycetes, y una especie de alga autótrofa, que puede ser una clorofisia, es decir, una alga eucariótica, una alga verde, el mismo grupo donde venían las plantas vasculares, o también puede ser una cianobacteria, o sea que el líquen puede ser conformado por distintos linajes de hongo y además con grupos completamente separados de bacterias. Y obviamente, los que tienen clorofitas han evolucionado independientemente de los que tienen cianobacterias. Recientemente han descubierto que es muy común que además haya un segundo tipo de hongo, con lo cual en realidad más que de a dos son organismos que se forman por triunviratos más que binomios. Hay aproximadamente 14.000 especies de líquenes. Definir especies, los líquenes es un gran problema filosófico, taxonómico, pero bueno, de asociaciones particulares de especies que tienen morfología que coherentemente siempre dan la misma morfología, y eso se lo llama especie. Los líquenes tienen distintas morfologías. Hay líquenes que se llaman fructosos porque forman como y se incrustan sobre el sustrato, formando capas finas y muy resistentes. Hay líquenes que son foliosos, es decir, forman como hojitas que crecen sobre el sustrato. Y después hay líquenes que se llaman fruticosos porque forman como ramitas que van creciendo, como por ejemplo el líquen del soldado o la barba del viejo, que forman como ramificaciones que emergen más del sustrato. En general, cuando uno mira un líquen al microscopio, lo que ve es una estructura donde hay una especie de micelio, de hifas, una parte densa que se adhiere al sustrato, una parte donde hay como una parte menos densa, y después hay una zona cerca de la superficie donde hay un montón de células del alga. Y después lo que suele pasar es que se suelen formar estructuras reproductivas asexuales que se llaman soredios, que básicamente lo que son consisten en una célula algal rodeada por una hifa que se emite como un conjunto y que va a poder colonizar áreas nuevas y regenerar micelio. Esa es su reproducción sexual, es un soredio, realmente son células algales rodeadas por hifas. Las hifas lo que hacen es
generar estructuras que se llaman austorios, que lo que hacen es penetrar el alga para generar un mayor intercambio de elementos. Los hongos que forman parte de la EFA también son capaces de generar estructuras recursivas propias. Y cuando ustedes miran en una líquen y ven que tienen como unos puntitos de colores, eso generalmente son estructuras reproductivas sexuales del hongo, no de la planta, no del árbol. Entonces, y ahí cuando más uno se puede dar cuenta que la estructura se parece más a la de una ascomicete o la de un bacillocete. Bueno, y con esto terminamos con los hongos. Así que vamos a hacer un breve recreo hasta 11:45 y luego largamos con los animales.